Eso recibimos a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Hemos arrancado esta mañana con intensidad mirando a esa guerra en Ucrania, con esas explosiones en el puente de Crimea y cómo Rusia informaba que se suspendía el tráfico, también informaba de fallecimientos, de 2 fallecimientos y lo que supone, ¿no?, ese puente básico para el suministro de las tropas rusas. ¿Qué significa este nuevo episodio, este tensionamiento en ese puente de Crimea, Antonio? Pues para empezar habrá que preguntarse quién ha sido. Y de nuevo, pues bueno, pues parece bastante evidente que Rusia no ha sido, ¿vale? No es una operación de falsa bandera. ¿Podría ser? Pues podría ser, lógicamente, una operación de falsa bandera, porque los rusos también conocen, digo también, subrayo, también conocen esa táctica de guerra, pero no parece, puesto que necesitan realmente ese abastecimiento de las tropas de Crimea, ¿vale? Entonces, hay que señalar a otro actor, que ese es efectivamente Ucrania, ¿no? Pero ¿Ucrania sola tiene la capacidad de hacer esto? Pues después de 1 año y medio de guerra, después de 500 días de guerra, pues parece que no, no, ella por sí misma no tendría esta posibilidad, no tendría esta capacidad de hacer esto por sí sola. Necesita, entendamos que un ataque de este tipo necesita inteligencia militar, inteligencia de señales, inteligencia de satélites, necesita un tipo muy específico también de explosivos, de vectores también para lanzar esos explosivos, para colocarlos allí, para lanzarlos contra el puente. Es decir, toda una serie de condiciones, toda una serie de requisitos que, por supuesto, a día de hoy Ucrania per se no tiene. Si lo tiene es porque alguien externo a Ucrania se lo ha proporcionado. Entonces, la importancia de este ataque, aparte de las 2 víctimas mortales, lógicamente, y aparte del impacto del daño material que será reconstruido no tardando mucho, porque es vital para la península y para los destacamentos allí, las tropas destacadas allí, la cuestión es que es una escalada, es un peldaño más en esta guerra entre Rusia y Ucrania, o de Rusia contra Ucrania. Pero, insisto, Ucrania per se no tiene esta capacidad. Luego hay que mirar, hay que ver quién respalda a Ucrania en esta guerra contra Rusia, en esta defensa contra Rusia. Y de nuevo la respuesta es evidente, es la OTAN. La OTAN, desde antes de febrero del año 22, lleva suministrándole municiones en caso, para evitar que, o para disuadir a Rusia de que se lanzara una ofensiva contra Ucrania. Al final, pues Rusia entró en Ucrania, invadió Ucrania y, en fin, tenemos este enfrentamiento, lo queramos o no, tenemos este enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Si no escala mucho más el conflicto, es sencillamente porque Rusia no ha traspasado una serie de líneas rojas que, pues en fin, que podría traspasarlas en cualquier momento, porque, insisto, estas capacidades no las tiene Ucrania per se, no las tiene porque las ha conseguido ella, sino que las tiene porque se las facilitan otros. Y hay que tener mucho cuidado con esto, y el mismo Biden también avisa sobre esto de vez en cuando. No hay que ir mucho más allá si no queremos entrar en un conflicto abierto contra Rusia. En la cumbre del otro día de Vinland, de la OTAN, quedó bastante claro que el objetivo de la OTAN en esta guerra es desgastar a Rusia. No es entrar directamente en Rusia, no es invadir Moscú, no es hacer capitular a Putin de esa manera, digamos, tan abierta y tan clara, sino que es desgastar a Rusia, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo militar de la OTAN en estos momentos. Desgastarla poco a poco para forzar a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones y negociar un alto el fuego, un armisticio. No creo yo que una paz, no creo que se atrevan a llamarlo paz, porque todo el mundo sabe que por más que se sienten a negociar en estos momentos, no van a conseguir una paz, sino que lo que van a conseguir es un tiempo muerto para seguir rearmándose, pero en ningún caso, yo creo que en ninguna de las 2 partes está, perdón, no o la intención
ni el convencimiento de que se puede volver a la situación previa a 2014. Eso yo creo que está descartado y que hay que generar una nueva situación. Por lo tanto, ya digo, el objetivo clarísimo de la OTAN es desgastar a Rusia el máximo posible para convencerle de que se tiene que sentar a la mesa de negociaciones. Pero cuidado, porque en este desgastar a Rusia al máximo, lo que estamos viendo es que quien se está desgastando al máximo es Europa, es la Unión Europea, y no se sabe hasta qué punto puede aguantar. Hay expertos que señalan que es hasta septiembre, es decir, una vez que ya ha pasado el verano, a finales de septiembre se entra en otoño, y entonces en ese momento es cuando se tiene que decidir si proseguir las hostilidades o sentarnos a negociar y firmar un armisticio, ¿vale? Eso es lo que señalan algunos expertos, parece una idea bastante acertada, y que el conflicto bélico como tal, como a día de hoy estamos contemplando de jóvenes muriendo en el frente de batalla, que esto es gravísimo, esto es tristísimo, ¿no? Desde mi punto de vista, pues ese escenario ya pues empezará a dejar de tener sentido a partir de septiembre, principalmente por esto que decía, porque los líderes occidentales, los líderes de la OTAN, los miembros de la OTAN, dejarán a Zelensky caer, ¿no? Caer esa posibilidad de que, bueno, en fin, ya te hemos dado bastante, estamos ya arriesgando nuestra propia supervivencia, nuestro propio stock corre riesgo de reproducirse, de reponerse, ¿no? O de reabastecerse, y por lo tanto, antes de ponernos nosotros en peligro, te agradecemos que hayas puesto hombres sobre el terreno, la destrucción de tu propio país, pues para frenar a Rusia, pero hasta aquí no ha sido muy eficaz. O bien o cambiamos de presidente o bien dejamos que esto quede en tablas de momento y busquemos un armisticio. Lo que parece bastante evidente es que estos enfrentamientos, esta contraofensiva o la ofensiva que hay en marcha, pues no está siendo muy eficaz. Podemos decir que ha habido incursiones, que ha habido tomas de terreno, pero, en fin, en lo que se llama una tierra de nadie, una zona gris, un movimiento de trincheras que recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial, que se avanzaba unos metros completamente inútiles y poco más. Es decir, hay una fijación, hay un establecimiento de esos límites, de esa línea de batalla, en la que efectivamente pues, es prácticamente inútil los avances que se dan. Ya digo, como en septiembre no se llegue, a septiembre Zelensky no llegue con algo presentable entre las manos, pues obviamente o le dejarán caer a él o dejarán caer el apoyo o lo que sea, pero el resultado será prácticamente el mismo, que es obligar a Ucrania a sentarse a la mesa de negociaciones. Este hecho puntual de Crimea, de hoy, del atentado, por cierto, ¿cómo lo calificamos? ¿No? Si de atentado terrorista, porque esto, insisto, el terrorismo al final es una táctica, ¿no? Es golpear y esconderse. Claro, cuando tú golpeas y te vas y no reclamas que lo has hecho tú, etcétera, etcétera, pues en fin, es una táctica terrorista, ¿no? No son dos batallones que se enfrentan en el campo de batalla, no son hombres armados que se enfrentan en el campo de batalla. Alguien podría decir, bueno, es que el uso de misiles también es una táctica terrorista, ¿no? Porque, en fin, es armamento que es visible, que se sabe de dónde viene y a dónde va, etcétera, ¿no? Esto es otra cosa distinta, la cuestión de los saboteadores, que ha sido muy utilizada por Ucrania en esta guerra. Y yo quisiera recordar a aquellos que en fin, que dicen, no, es que no hay que ser relativista moral y aquí hay un claro, digamos, culpable de todo, y que, bueno, eso lo dice Pedro Sánchez, ¿no? Que esta es la guerra de Putin y aquí estamos con el agredido, no con el agresor. Bueno, cuidado, porque las cosas no son tan claras, en esta guerra, quiero decir, las cosas no son tan claras, y ahí no se puede acudir a los absolutismos morales que existen, efectivamente, pero en este caso no, porque se puede justificar, por ejemplo, el atentado contra Dugina, la hija de Alexander Dugin, porque por su involucración en la guerra. Pues bueno, se puede justificar la voladura del Nord Stream
porque así hacemos daño a Rusia y entonces también dañamos a la economía europea, pero eso a Ucrania le da absolutamente igual y a Estados Unidos también, es más, le viene bien. En fin, son una serie de actos de sabotaje, incluso con asesinatos incluidos, con víctimas civiles incluidos, que esto nos lo tendríamos que hacer mirar, porque hace 20 años, si había un atentado terrorista, ningún medio de comunicación dudaba en llamar a eso acto terrorista. Hoy en día, a día de hoy, si el damnificado es Rusia, pues ¿qué se le va a hacer? Y si el damnificado es Ucrania, pues, en fin, serie de descalificativos contra Rusia, por supuesto. Por ejemplo, el atentado, el ataque el otro día contra Kramatorsk, ¿no? Es decir, cuando están reunidos allí pues una serie de mercenarios extranjeros y bueno, pues ciertamente murieron civiles también, pero claro, hay que pensar una cosa, y es que esos señores mercenarios, voluntarios, como lo queramos llamar, extranjeros, no era uno o dos. Es decir, que cuando Rusia, el Estado Mayor de la Defensa, decide o define eso como objetivo militar, aunque sea un edificio civil, pues habrá que preguntarse, y para juzgar bien, si eso realmente es un objetivo militar legítimo o qué es lo que lo hace legítimo, ¿no? Entonces, una vez que están reunidos allí, no 5 o 6, sino una treintena de, no voy a decir militares, pero sí mercenarios, es decir, gente que está involucrada en ir a pegar tiros al frente y vestidos de uniforme, por no llamarlos militares, pues efectivamente se convierte en un objetivo militar. Bueno, es que había allí una familia tomándose una pizza. Pues sí, pero... Entonces, todo este tipo de ataques hay que tener en cuenta también el calificativo moral que se le da, y hay que ser un poco justo. Nosotros, que lo vemos desde fuera, pues hay que calificarlo. Pues Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, ha sido un verdadero placer, como siempre. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Hasta la próxima.